Vamos a hablar con un amigo de la casa, con Carlos Carli Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien está ya en comunicación con nosotros aquí en AM530. Carli, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, Valentina Castro, Sergio Wisniewski, quien siempre es hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, es la decisión que toma Axel busca, ¿no?, poner un poco de paños fríos a algo que parecía que, bueno, cómo destrabamos este quilombo, ¿no? Cosas que deben repetirse a menudo todos aquellos quienes están en la gestión en la Argentina. Sí, bueno, en primer lugar nosotros creemos que el anuncio de suma fija, de las dos cuotas de 30.000 es una excelente medida, que además la veníamos reclamando, así que a muchos la veníamos reclamando, así que ahora nadie se puede hacer, dentro de nuestra fuerza política me refiero, ¿no? Sí. Nadie se puede hacer el distraído, nosotros la celebramos y empezamos a trabajar en la provincia de Buenos Aires para su implementación, en el marco de lo determinado por el gobierno nacional, que tenía inclusive la posibilidad de ser absorbida en el marco de las paritarias. Nosotros teníamos una paritaria firmada que implicaba que este mes iba a haber un aumento de 15%, que independientemente de cuánto sea el índice de inflación que se conozca, iba a seguir dejando a nuestros trabajadores y trabajadoras con un aumento de los salarios por encima de la inflación, pero bueno, en virtud del anuncio nacional se trabajó en incrementar ese monto de aumento para este mes. Como dije recién, iba a ser de 15, ahora va a ser de 25, eso se acordó obviamente en paritaria con todos los gremios de trabajadores y trabajadoras de la provincia, con los docentes, con estatales, etcétera, médicos, con enfermeros, etcétera, pero además el mes próximo se le va a dar justamente la suma fija de 30.000. De ese modo nosotros estamos implementando las medidas anunciadas por el gobierno nacional y que las consideramos tremendamente necesarias para reforzar el salario de bolsillo de nuestros trabajadores. Para nosotros no es sencillo, porque si hay algo que no le sobra a la provincia de Buenos Aires son recursos. Nosotros lo hemos dicho hasta el hartazgo casi, somos la provincia que mayores recursos coparticipables genera en todo el país, del orden del 40%, pero en virtud de la ley de coparticipación solo recibimos aproximadamente un 22%, o sea que aquí en la provincia de Buenos Aires no sobran recursos, pero se hizo un esfuerzo muy grande para que nuestros trabajadores y trabajadoras tengan un incremento en su poder adquisitivo. Carli, ¿qué tal? Te habla Valentina Castro. Hay una cuestión que tiene que ver con que hay muchos municipios, bueno, incluso en primera persona el municipio de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, negándose a otorgar esta suma fija, y dentro de los anuncios que hizo el gobernador también está la creación de un fondo especial para las asignaciones extraordinarias salariales para municipios. ¿Cómo se podría aplicar esto? ¿A qué viene esta medida? ¿Qué alcance puede llegar a tener? Mira, una primera cuestión que a mí me sorprende es que hay muchos municipios, muchos intendentes, mejor dicho, de la oposición que se la pasan todo el tiempo llenándose la boca, empezando por Grindetti, ¿no? Empezando por Grindetti, se llenan la boca diciendo, no, queremos más autonomía, los municipios, los intendentes queremos más autonomía respecto de la provincia. Ahora, cuando tienen que dar un aumento de salarios, se dan vuelta y le piden la plata a la provincia. Primera contradicción general que muestran algunos intendentes de la oposición. En segundo lugar, que se nieguen a dar el aumento en el marco de su autonomía es su potestad, y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Nosotros como gobierno provincial hemos decidido dar el aumento porque nos parece que corresponde y que es una medida positiva. En tercer lugar, hay muchos intendentes de la oposición que tienen los recursos como para dar el aumento. Muchos municipios de la provincia de Buenos Aires son municipios muy ricos que tienen fondos como para hacer posible el aumento, y que ni siquiera tendrían que pedirle a la provincia de Buenos Aires los aportes. De todos modos, como sabemos que hay algunos municipios que tienen problemas, y los conocemos, algunos de la oposición, algunos de nuestra fuerza política, el gobernador decidió poner a disposición de los municipios este fondo para adelantarle justamente los recursos para que puedan hacer efectivo los aumentos correspondientes en línea con lo que determinó. Es decir, no tienen excusa para decir no vamos a aumentar. No hay excusa, hasta el gobernador puso a disposición esos fondos. Obviamente nosotros no podemos pagar los salarios de los municipales, no nos corresponde, no es nuestra potestad y no es nuestra obligación, y ante todo no tenemos los recursos.
Lo que se hizo el gobernador para aquellos municipios que hoy no tienen la liquidez necesaria es la posibilidad de que lo soliciten, lo tienen que solicitar. No es que nosotros vamos a enviar recursos, lo tienen que solicitar porque hay algunos municipios que ya lo dieron el aumento. Te doy dos casos. Yo ayer estuve en Benito Juárez, estuve con nuestro intendente Julio Marini y dio el aumento y lo pagó con sus recursos. Lo mismo hizo Mario Seco acá en Ensenada y varios otros intendentes han llevado adelante la misma medida. Ahora, si hay algún municipio que no tiene los recursos y quiere hacer efectivo el aumento, el gobierno provincial pone a disposición este fondo, que es un fondo reintegrable, que no tiene, que esa tasa de interés cero, no tiene ningún costo adicional, o sea que en términos financieros es positivo para los municipios. Ahora, lo tienen que solicitar y lo tienen que justificar. Nosotros estamos abiertos a trabajar con todos los municipios que lo requieran, de los 135 municipios de la provincia. Una cuestión más, adentrándonos justamente en el clima electoral, el lunes hubo un acto, seguramente estuviste ahí, en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Humanidades, en lo cual Axel hizo un punto de inflexión muy interesante, que nos convocó a los presentes allí a quizás componer una nueva canción, a dejar aquellos temas de las viejas bandas de rock atrás. Tenemos un audio. Así sí, pongámoslo de nuevo, porque ayer celebramos mucho esta frase de Axel. Yo creo que no tenemos que venderle esperanza a nadie, y coincido con ustedes, que tampoco vamos a entusiasmar demasiado solo con un discurso y con una propuesta nostálgica. Lo digo, ¿no? Porque nosotros que somos parte del peronismo, uno dice, bueno, Perón, Evita, Néstor y Cristina, pero no tengo ninguna duda de que son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, no tengo ninguna duda, pero creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo, generacional y de época nueva. Nosotros no podemos vivir más, y no es justo que vivamos más de los... Tienes ya tu ficho a esas bandas de rock, ¿no?, que tocan los viejos grandes éxitos, y uno sabe, pero bueno, va a haber que componer, muchachos, va a haber que componer. Una nueva, no una que sepamos todos. Celebramos mucho la introducción de este matiz de Axel, porque nos parece desde este humilde programa de radio que bueno, que quizá en esta campaña es el momento, ¿no?, de ir en ese sentido, teniendo en cuenta que bueno, que evidentemente hay una generación que desconoce, que no lo vivió, que quizá no se le transmitió de la manera adecuada. Y a la cual hay que interpelar quizá con otro discurso, con otras canciones. ¿A qué se refiere Axel cuando nos convoca a componer nuevas canciones, justamente? No, yo creo que fue muy claro en toda su explicación. En primer lugar, nosotros somos los primeros que reivindicamos, porque lo vivimos, ¿no? Los gloriosos años de Néstor y de Cristina, porque nos los contaron o porque los estudiamos, los años de Perón y de Evita, como decía recién el gobernador, pero ni siquiera es justo con la historia que nosotros querramos seguir enamorando a nuestro pueblo, solicitándole su apoyo para llevar adelante nuestro proyecto político, tomándonos de lo que se hizo en el pasado. Nosotros le tenemos que plantear un escenario de esperanza a futuro. Esto es un poco a lo que se refería Axel, y sabiendo siempre que nosotros seguimos y estamos seguros de que la condición del peronismo todavía en Argentina, la centralidad del peronismo la tiene Cristina Fernández de Kirchner, independientemente del rol que le toque jugar a cada momento. En su momento fue presidenta, fue vicepresidenta, ahora está trabajando en el marco de la campaña con un rol distinto, con un rol que no es de tanta presencia pública, sino que es un rol de organización, de armado, pero en ese caso, y estas son cuestiones que Axel obviamente las ha debatido con el conjunto de nuestras fuerzas políticas, tenemos que traer nuevas propuestas, tenemos que ayornar las banderas históricas del peronismo en las situaciones actuales. El escenario actual del capitalismo en muchos sentidos dista, la forma, sobre todo las formas del capitalismo distan, obviamente en lo que sucedió en la época de Perón y Evita. Entonces hay que acomodar el sentido, hay que acomodar la coherencia de esas banderas a la situación actual. A eso se refiere Axel, en donde tenemos que, hay una situación en donde hay que empezar a pensar a futuro, hay que pensar en nuevas ideas, y en esto es en lo que estamos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires llevamos adelante un proyecto político, un proyecto de provincia, que en los últimos años no había
estado vigente. Tenemos un programa de gobierno que lo venimos implementando pasada la pandemia, porque ahí tuvimos otro tipo de urgencia, y tenemos ese programa en marcha y está previsto inclusive con objetivos y metas, los mismos programas, las mismas líneas para los próximos años. Creo que hay que pensar eso también a nivel nacional, y eso va a suceder en caso de que gane nuestra fuerza política. Hay una plataforma, se está trabajando, tenemos un gran candidato como es Sergio Massa, nosotros lo estamos apoyando en toda la provincia. Somos muy conscientes que una de las claves para que Sergio pueda primero entrar en el balotaje y después ser presidente de la Nación es que tenemos que incrementar el número de votos aquí en la provincia de Buenos Aires, que si bien nosotros, que Axel fue el candidato más votado, nuestro frente político fue el más votado, tenemos que estirar esa diferencia para sumar puntos a la elección nacional. Es muy difícil pensar una Argentina gobernada nuevamente por la derecha, además con una derecha tan bruta y tan poco ilustrada. Carly, acá lo saluda Sergio Wisniewski, ya que nos metimos en este tema, manejamos encuestas, sigue siendo Grindetti el contendiente más votado de la oposición, ¿ha cambiado eso? ¿Hay alguna información que pueda compartir? Mira, yo lo primero que te quiero decir es que no le creo mucho a las encuestas y no lo tengo ni que explicar, me parece, después de lo que pasó. Como Cristina que decía, no leo encuestas. Claro, no, y tampoco quiero mentir, leo encuestas. Las que me llegan las miro, las leo, porque tampoco hay muchos otros termómetros de la situación. Hay dos, creo yo, termómetros para tratar de entender lo que pasa en la política. Uno es recorrer la calle, recorrer la provincia, eso lo hacemos permanentemente, es uno de nuestros termómetros. Y el otro, quizás para despuntar un poco el vicio, es leer las encuestas. Nosotros no hemos hecho encuestas en este tiempo. Las encuestas que me han llegado muestran un aumento del caudal de votos del gobernador, un aumento del caudal de votos de Píparo y una caída en el caudal de votos de Grindetti. Y eso es la tendencia general que te puedo decir, que yo estoy mirando las encuestas. Bien. Repito, no les creo mucho. Recién mencionabas la cuestión de que Cristina quizás hoy tiene un rol distinto en la campaña. ¿Crees que es necesario retomar esas apariciones públicas? ¿Crees que es necesario que sea más visible quizás su presencia en esta campaña electoral y en lo que queda en los próximos meses? Mira, Cristina siempre suma en el rol que juegue. Como conductora del Movimiento Nacional Justicialista, ese rol lo define ella. Y hoy quizás no es un rol tanto de presencia pública, sino de trabajo en los armados políticos. Pero sí, Cristina siempre suma. Carly, te hago la última, y hablando de canciones, frente a los eventos de este fin de semana, recién celebrábamos la coincidencia que hubo en la legislatura entre espacios políticos que suelen no coincidir en un montón de cosas, pero coincidieron ayer en condenar el acto negacionista que se realizó nada menos que en la legislatura esta semana. Da la sensación de que entre los greatest hits que no podemos dejar fuera de la lista y que habría que tocar al principio, en el medio y en los bises, es una canción llamada Nunca Más. ¿Cómo ves esta situación? ¿Es una ilusión? ¿Le estamos dando demasiada entidad? ¿Le estamos dando demasiada visibilidad? Igual es la candidata a vicepresidenta de un espacio, no es cualquier persona. Pero digo, ¿cómo ves esto? Recién lo hablábamos con un abogado especialista en derechos humanos, ¿no? Lo complicado de, le doy mucha visibilidad, pero tengo que salir a combatir esto. Hay temas que uno creía que estaban saldados en la Argentina y por lo visto no. Mira, en primer lugar me sumo obviamente a ese repudio colectivo que han tenido estos intentos de negar lo obvio, lo evidente, lo que fue investigado, lo que fue juzgado, lo que fue condenado. Venir a decir ahora, luego de todos estos años en donde se avanzó en nuestro país, de modo ejemplar para todo el mundo, y Argentina es reconocido en el mundo por su política de derechos humanos y por el juicio y el castigo a los genocidas. Venir ahora a ponerlo en duda me parece que, si bien creo que no es algo colectivo, es de una minoría que seguramente tenga vínculos, y los tiene obviamente, con aquellos que fueron los genocidas, con sus familias, durante la dictadura cívico-militar. Respecto de hay que darle entidad, la que corresponda. Vos fijate que en otros países del mundo, donde han sucedido situaciones no estrictamente iguales, pero sí similares, hay penas para este tipo de comportamientos. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Alemania, hay penas que tienen que ver con el negacionismo, y hay que repudiarlas. Hay que pensar en efectivamente si esto tiene
la escala y la importancia como para tener esa discusión. Yo por ahora creo que efectivamente son porciones muy minoritarias de la sociedad las que están trayendo esta discusión o volviendo a traer esta discusión a la Argentina, intentando establecer la teoría de los dos demonios, algo que obviamente había quedado totalmente descartado por la historia y por el pueblo argentino. Pero sí, como decís vos, lo preocupante es que sea una candidata a vicepresidenta que eventualmente tiene alguna chance de lograrlo. Bueno, habrá que hacer una gran fuerza política de distintos colores, de distintas orientaciones para poder dar esta discusión. Me parece peligroso, no sé cuánta entidad tiene, si solamente un grupo minoritario, pero me parece que vamos a tener que trabajar como sociedad lo digo, en este sentido. Carly, muchas gracias por el contacto. Hasta cualquier momento, que tengas un buen fin de semana. A ustedes, buen fin de semana. Hasta luego. Hablamos con Carly Bianco, jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aquí en el aire de AM530.